Bueno, hoy día yo les voy a comentar voy a tratar de hacer algunas reflexiones en torno a la ley Adriana y me voy a centrar en esta presentación, primero declarando mis conflictos de interés. Yo fui el presidente de la Sociedad Chilena de Obstetricia y Ginecología en el periodo 22-24 y participé en las discusiones del proyecto de la Adriana. Estos son mis objetivos para hoy día. Les voy a hablar de este proyecto, les voy a hablar de cómo se introduce el concepto de violencia obstétrica en la ley de violencia de género que está promulgada. Les voy a hablar de la visión de la violencia gineco-obstétrica, cómo eso afecta tanto la calidad de la atención como a los prestadores, y voy a tratar de dar algunas ideas para el futuro. La ley Adriana es un proyecto de ley que nació en la Cámara de Diputados el año 2018. Como todas las leyes que nacen en el Parlamento, no tiene financiamiento. Se aprobó el año 2021 y después pasó a una comisión mixta en el Senado. Esta comisión emitió un informe y actualmente reside en esta comisión. Participamos activamente la Sociedad Chilena de Obstetricia y Ginecología, o el Colegio Médico, el Colegio de Matronas, en las discusiones, fuimos a hacer presentaciones, etcétera, etcétera. Y desde el año de principios del año 24 reside en la Comisión de Salud y no ha habido más movimiento de este proyecto de ley. El proyecto de ley Adriana es un proyecto que busca establecer derechos en el ámbito de la gestación, toda la cadena de prestaciones, pero se enfoca principalmente en el periodo de la atención del parto y el postnatal. Y ahí ven ustedes cómo su objeto era establecer, promover y asegurar, leo no porque yo creo que ustedes no saben leer, sino que para enfatizar, ¿no? Y los derechos de las mujeres en cualquier etapa del ciclo vital de la atención, y también, como ven en el título, definía la violencia gineco-obstétrica y la sancionaba. En un largo discusión de proyecto que llevaba a detalles tales como en qué momento debía ligarse el cordón umbilical en el nacimiento, nosotros tratamos de hacer ahí intervenciones, y en el capítulo 5 y el 7 se abocaba a este tema de la violencia gineco-obstétrica, que es un término que nació en Latinoamérica, especialmente en Venezuela, y ahí se ha ido como extendiendo hacia otras partes, y este proyecto de ley lo definía como todo maltrato o agresión psicológica, física o sexual. Vean lo amplio de la definición. Omisión, negación injustificada o abuso que suceda en el marco de la atención de la salud sexual y reproductiva, especialmente durante la atención del preparto, parto, aborto o urgencia gineco-obstétrica. Vean ustedes lo amplio y que no menciona una gradualidad dentro del maltrato, sino que lo define inmediatamente como violencia gineco-obstétrica. Y además modificaba el Código Penal en su sección de los agravantes de la pena. Ahí están, por ejemplo, actuar sobre seguro, etcétera, que son agravantes para que el juez pueda aumentar en un grado la pena, e incorporaba cometer violencia gineco-obstétrica en forma activa, aunque no definía que era activa, y agravaba la pena en un grado. Entonces, esta ley definía la violencia gineco-obstétrica para un grupo determinado de prestadores, que son los prestadores en la salud sexual y reproductiva, y a esos prestadores, a juicio nuestro,
no violando, pero pasando por encima del derecho constitucional de igualdad ante la ley, si cometían un acto que se definía como violencia ginecobstétrica, se les podía aumentar en un grado la pena. Esto era la ley Adriana, está detenida y nosotros siempre fuimos en una mirada foda a este proyecto, buscando sus fortalezas, cuáles eran las oportunidades que se abrían para la atención, cuáles eran sus debilidades y cuáles eran sus amenazas, y esperamos que si se retoma la discusión podamos volver a entrar en esa discusión siempre con esta mirada que la hemos resumido. Los elementos que enviamos a la comisión también estaban ahí en una realidad foda. Pero lo que sí existe, publicada el 14 de junio del año 2024, es la ley 21.675. Esa ley es la ley que se ha llamado de prevención de la violencia de género, otros nombres, que fue creada por un mensaje presidencial del año 2016. Esta ley fue aprobada en el Congreso el 3 o 4 de marzo del 2024 con mucha premura porque existía la idea, este es un juicio mío, pero existía la idea de parte del Ministerio de la Mujer de que se presentara o se promulgara junto con la celebración del Día Internacional de la Mujer del año 24. Se aprobó por el Senado y la Cámara de Diputados, se mandó a la presidencia, no se pudo promulgar porque un grupo de diputados puso una queja en el Tribunal Constitucional con respecto a la violencia educacional y se postergó esto hasta que el Tribunal Constitucional dijo que se podía promulgar. En el mensaje original de la presidenta Bachelet se definían estas 5 tipos de violencia de género: la física, la psicológica, la sexual, la económica y la simbólica. Pero en la tramitación, y la definición de violencia de género es la que allí les pongo, que todos compartimos, nadie está en contra de definir la violencia de género, ¿no es cierto? Y nos parece absolutamente importante y necesario que se defina y se define así. Sin embargo, en la tramitación, especialmente en las últimas semanas de tramitación, se incorporaron 4 violencias más: la violencia institucional, la violencia política, la violencia en el trabajo y la violencia ginecobstétrica. Y mirando la historia de la ley, cosa que es bien entretenida de hacer, que uno puede entrar en la página del Congreso y seguir todas las discusiones que ha tenido una ley, en las últimas semanas o días de tramitación se incorpora esta violencia gineco-obstétrica, sin que en ella haya participado, hasta nuestro conocimiento, nadie del Colegio Médico, del Colegio de Matronas y de la Sociedad Chilena de Obstetricia y Ginecología. Y se incorpora en esta ley la misma definición que estaba en discusión en el proyecto de ley Adriana. Exactamente la misma. Y no solo eso, sino que también se incorpora la modificación del Código Penal. O sea, hoy día lo que tenemos, y es ley, es esa definición de violencia ginecobstétrica y en el ámbito penal, si el juez lo determina así, sin definir qué es una conducta activa, puede aumentar en un grado la pena. Y nosotros, y lo que yo les quiero transmitir, es que desde un punto de vista del prestador, entendemos que
o pensamos que la violencia ginecobstétrica es un mal nombre. ¿Por qué un mal nombre? Si bien el legislador puede tener la intención de proteger a las madres del abuso y el maltrato, estamos en ese tema, como actos no consentidos o no justificados, la definición generalmente de la ley en cuanto a violencia se refiere a una fuerza física intencional utilizada para causar el daño o perjuicio del otro, y puede interpretarse, por lo tanto, como un acto deliberado de violencia de género por parte del prestador en la atención médica. Además, esta ley la define solo en la atención sexual y reproductiva. No hay que conozcamos una definición de la violencia que podría ejercer, por ejemplo, un prestador cardiológico o un prestador cirujano o otro prestador de salud. Puede, sin duda, dar lugar a malentendidos o ideas erróneas. En los medios de prensa no hace mucho apareció un juez opinando que un acto del que él debía opinar constituía violencia ginecobstétrica. Sin embargo, la ley no puede censurar ni puede condenar en las leyes actuales elementos que hayan sido cometidos antes de la promulgación de la ley. Sin duda es un término fuerte y cargado de emociones, que lleva a una medicina defensiva. Las personas que atendemos tenemos temor y temor al litigio, y produce un cambio, una mala disposición a lo que hoy día estamos buscando, como señalaba la doctora Castillo en su introducción esta mañana, a un cambio del paradigma de la atención. La Organización Mundial de la Salud no habla en sus textos de violencia gineco-obstétrica. Siempre habla de la importancia del respeto y evitar el maltrato y evitar la atención con falta de respeto. Igual los documentos tanto de la Organización Mundial de la Salud como de la Organización Panamericana de la Salud, que siempre nombran en los textos que hablan de una atención positiva del parto, de el buen trato y el respeto. No hablan de la violencia ginecobstétrica. Entonces, si estos tres componentes de la calidad de atención, que es lo que nosotros tenemos que hacer, el componente clínico, de contexto y interpersonal, en el clínico es lo que hemos reforzado siempre, las guías, las normas, lo que hay que hacer, las cosas técnicas. El de contexto, tratamos de enseñar y actuar conforme al lugar en que estamos. Por supuesto, una atención de hiperurgencia es distinta de una atención que va con otros timings, etc. Y donde cojeamos, y donde la mayor parte de las veces tenemos nuestros conflictos de la atención, es en el componente interpersonal, donde hemos sido débiles, tanto en nuestra formación como en la formación que hacemos a los otros miembros del equipo y la formación que le damos a los colegas en formación. Estos son los componentes interpersonales. Ya ven ustedes en este listado cómo se enfatiza la atención centrada en el paciente con una buena comunicación, una atención que sea diligente y no negligente, que sea basada en la prudencia y no imprudente, y con pericia y no en la impericia, que es lo que normalmente el juez busca, ¿no es cierto?, si hubo o no un trato negligente, imprudente o con impericia. Ahí es donde tenemos que formar. Porque si de lo que se trata es modificar la atención personalista y de paternalismo, yo sé lo que es importante para ti, ¿no es cierto?, y queremos llegar a una relación deliberativa horizontal,
Lo que tenemos que hacer es cambiar el paradigma. Y para cambiar el paradigma, los que hacemos atención tenemos que estar disponibles para el cambio. Entonces, volviendo a la violencia ginecobstétrica y la modificación del Código Penal, esta ley no ayuda al cambio del paradigma, porque produce en el prestador temor al reclamo, temor al litigio, una sensación de malestar. Ustedes habrán oído gente, o quizás dentro de los que están oyéndonos, gente que ya no quiere seguir haciendo esta pega, una sensación de inseguridad, una actitud defensiva, pensamientos en torno a ¿debo tomar un seguro médico? Gente que quiere cambiar de actividad y resistencia al cambio. No queremos llegar a esto. Esta fue la llamada que hizo Shackleton para que lo acompañaran en el Endurance a llegar al Polo Sur y cruzar la Antártida. Se buscan, hoy día diríamos, personas para un viaje peligroso. ¿Será eso la actividad que nosotros hacemos? Peligro constante, largos meses, días o noches en la más completa oscuridad, peligro constante. Es dudoso regresar a salvo. En caso de éxito recibirán honores y reconocimiento. No queremos que esta sea la manera de llamar a médicos, matronas, TENS, etcétera, para la atención gineco-obstétrica. Para terminar, les comparto lo que dijo la Sociedad Chilena de Obstetricia y Ginecología en relación al parto. Hicimos una definición de parto personalizado. Dijimos que queremos atender a la gestante como una persona única. Y cuando yo te declaro persona, para declararte persona tengo que conocerte. Entonces, si declaramos como persona, estoy diciendo que te quiero conocer. Y una vez que te reconozco como persona, por sí mismo tienes derechos. Y dentro de esos derechos tienes los derechos sexuales y reproductivos. Una atención que se adapte a las condiciones médicas y preferencias de la mujer, que promueva la fisiología, resguardando la seguridad con el uso racional de intervenciones y asegurando el acompañamiento. Esto lo dijimos el año 2023, esta declaración de parto como una experiencia positiva y parto personalizado en vez de parto humanizado o etcétera, sino que parto personalizado. Porque siguiendo los fines de la medicina, que son los que están ahí, ¿no es cierto? Nosotros creemos que si los tenemos en cuenta, lo vamos a hacer en forma adecuada. Entonces, como mensaje para la casa, atendamos siguiendo los fines de la medicina, vayamos al modelo deliberativo, atendamos con respeto y buen trato, estemos disponibles al cambio y no olvidemos los 4 principios de la bioética, demos y respetemos la autonomía, actuemos buscando el bien, no busquemos y no buscamos el mal y hagámoslo con justicia. Y por supuesto siempre en un buen trabajo en equipo. Muchas gracias.